Bienvenido, bienvenida. En este video te voy a hablar sobre el posicionamiento de tener en tu carta astral una luna en Aries. Pero te voy a hablar de cuál es el talento de tu luna y cuál es el patrón lunar. El patrón lunar en la astrología es estar sumergido en esa parte regresiva, involutiva y que tiene que ver con nuestras heridas de infancia, con lo que quedó instalado a nivel emocional, que no es evolutivo para nosotros y tiene que ver con, por eso es un patrón, ¿no? Repetimos, replicamos el pasado, lo que aprendimos, y allí no está nuestra evolución. Entonces, la idea de este video es que puedas ver, percibir o llevar conciencia cómo se manifiesta tu luna en Aries a grandes rasgos, ¿verdad? Porque habrá que ver si esa luna tiene aspectos, con qué planetas dialoga, esto es algo generalizado. Pero en términos generales, las lunas en Aries son personas más bien reactivas emocionalmente, ¿no? Ellas sienten y actúan en base a lo que sienten, tienen una energía muy... es una luna de fuego, ¿sí? No es una luna de agua, sensitiva, amorosa, sino que es una luna que arde por dentro. Entonces su sentir es intenso, pero no es intenso desde lo escorpiano, ¿no? Como eso de fusión, sino que es intenso como es un impulso que sienten, son personas impulsivas que, por ejemplo, hay una reunión familiar y en esa reunión familiar hay un miembro que tiene la luna en Aries y, por ejemplo, están hablando, se está poniendo picante la cosa y la persona que va a reaccionar, que va a levantar la voz o que va a mandar a todos al diablo es la persona con luna en Aries, ¿sí? Porque suelen ser personas que no son pacientes, ¿sí? Que no tienen esa facilidad para respirar, pensar, percibir, contemplar, sino más bien actúan por impulso, ¿no? Según lo que están sintiendo. Y si cuando el fuego ardiano empieza a arder, sale, ¿sí? Y generalmente cuando sale, sale así de manera como, quema todo a su paso. Entonces, por un lado es esto, ¿no? Reconocer que si yo tengo la luna en Aries, siempre tiendo a reaccionar de manera impulsiva y mis emociones también las expreso de esa manera, ¿no? De manera muy unilateral, direccionada, y puedo de repente estallar de rabia o puedo estallar en una crisis emocional, pero no es una crisis donde me voy a sentir devastada, muy triste, sino que en realidad una luna en Aries tiene, ¿sí?, un tema con la energía masculina. Hay rabia, ¿sí?, contenida allí, que es ancestral y que tiene que ver con los miembros masculinos de su familia y también tiene que ver con la energía masculina. Pueden ser mujeres quizás que nunca equilibraron su energía masculina o que nunca la jugaron en el clan, entonces esta persona viene con ese caudal energético, con esa energía reprimida y depende cómo la persona lo gestione, sea consciente de esto, no se va a manifestar de distintas formas, ¿no? Normalmente la persona que tiene una luna en Aries tiene una madre o tuvo una madre o la persona que hizo de referente como su madre fueron personas muy autosuficientes, personas individualistas, personas con un fuerte deseo. La madre de esta persona, quizás me estoy acordando de un cliente que atendí una vez y que era muy obvio, ¿no? Que su mamá se había separado cuando él era muy chiquito, creo que estaba en la panza, y se quedó sola, ¿no? Y tuvo que llevar adelante toda una familia, construir todo un sostén para ellos, para su familia, lo tenía que criar a él y tenía que salir a trabajar. Entonces, estas madres suelen pararse desde un lugar muy severo o muy masculino, pero por... hay un entramado energético, ¿no?, entre madres y hijos. O sea, por eso las lunas en la astrología hacen referencia a la madre. Entonces, si yo tengo una luna en Aries y no tengo un buen vínculo con mi mamá, esa luna en Aries va a reaccionar y va a operar en mí de forma muy inconsciente y a través del patrón lunar.
Entonces, cuando opera desde el patrón lunar, yo espero, ¿sí?, que los demás me, de alguna forma inconsciente, me traten como me trataba mi mamá, o que me traten como lo que yo recibí en mi infancia. Y cómo fue, en teoría, una madre con un hijo con una luna en Aries. Fue una madre agresiva, fue una madre violenta, incluso en los peores casos puede ser esto. Quizás no era violenta de que te pegaba, pero también sí puede ser que recibiste violencia física, pero también puede ser que haya sido una madre que ejerció mucha violencia verbal o psicológica o de cualquier otro tipo, ¿no? Porque el regente de Aries es Marte, que es el guerrero. Entonces, puede estar esto muy implicado. También Marte y Aries rigen el cuerpo y la sexualidad. Entonces quizás mi madre era una persona muy deseosa, con un fuerte deseo, jugaba mucho su sexualidad y eso a mí me creó un rechazo. Entonces yo creé un rechazo ante esas experiencias o una negación. O todo lo contrario, yo adopté las malas prácticas, entre comillas, de mi madre en cuanto a lo sexual y hoy por hoy sigo replicando lo mismo. ¿Sí? Esto es infinito, o sea, hay que ver cómo se manifiesta en la persona, porque acá hay que acoplarlo a la historia y a las energías de la carta de la persona. Pero en términos generales es ver esto, ¿no? Y ver si también cuál es el propio vínculo que yo tengo con mis energías internas, ¿sí? Con mi sentir, con mi sexualidad. ¿Qué me pasa a mí con lo que quedó instalado con respecto al vínculo de mi madre? Entonces ahí tengo que llevar mucha conciencia, hacer mucha sanación, corte de lealtades, sanación ancestral, corte de liberación al linaje femenino, materno. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a contactar con los talentos de mi luna en Aries. ¿Y cuál es el talento o uno de los talentos de la luna en Aries? Bueno, tener una capacidad increíble, por ejemplo, para llevar adelante proyectos, llevar adelante su vida, llevar adelante cualquier cosa que esté relacionado, por ejemplo, con el cuerpo, eh, cualquier experiencia que tenga que ver con esto de iniciar, abrirse camino, ser innovador, por ejemplo, iniciar proyectos que, no sé, nunca se hubiese imaginado que podría llevar a cabo, de también ordenar su vida, ¿sí? El talento de esta luna es como lograr un balance y un equilibrio entre su energía femenina y la energía masculina. Y de ahí, ¿qué pasa cuando hacemos eso, no? Se crea el hijo, la creación. Entonces, acá también hay que ver cómo me llevo yo con mi parte masculina. O sea, ¿qué me pasa a mí con el orden, con la acción, con iniciar, con ordenar, con sostener, con proteger? O sea, ¿cómo están estas energías dentro de mí? Y si yo implemento esto en mi vida. Porque si yo no implemento esto en mi vida, esta luna obviamente que va a estar totalmente nublada, apagada y operando desde el mecanismo. Entonces, desde el mecanismo yo atraigo personas en mi vida, una luna en Aries, personas que me maltratan, personas que son agresivas conmigo, personas que no saben darme amor. ¿Pero por qué? Porque estás atrayendo a esas personas desde el mecanismo lunar, ¿sí? Desde el patrón lunar. Incluso una luna en Aries no, quizás puede llegar a intolerar a personas que son muy pegajosas o que le demuestran mucho cariño. La luna en Aries no se va a enganchar con alguien si está actuando o está parada desde el patrón lunar, con alguien que sea romántico, con alguien que esté muy pendiente de ella. No, la luna en Aries se va a enganchar con personas que sean indiferentes, que no le respondan el teléfono, que no le contesten los mensajes, que la ignore. ¿Por qué? Porque está, ¿sí?, se está espejando o se siente atraída por lo que recibió en su infancia, ¿sí? Esto a veces puede ser muy sutil o puede ser muy explícito, ¿sí? Esto puede dar de todo, ¿no? Ya los signos y las lunas tienen sus escalas, entonces depende cómo esté vibrando. Si la persona es muy inconsciente y nunca llegó conciencia en su vida,
Bueno, las experiencias de vida van a ser cada vez más fuertes. Y si la persona sí hace labor de conciencia, hace labor personal, las experiencias de vida quizás no sean tan fuertes, tan significativas. Pero el patrón lunar es algo que vamos a tener para toda la vida, no es algo que se va, no, va a estar ahí. Siempre vamos a tener como ese talón de Aquiles donde caemos en el patrón lunar. Yo a veces digo, estaba en el patrón lunar y ni siquiera me di cuenta que estaba en el patrón lunar, porque es algo que tenemos tan instalado eh, que realmente hay que hacer un labor de conciencia, de observación y ser muy honestos con nosotros mismos y darnos cuenta si estaba operando el pasado o estaba operando mi versión de la adulta y del presente. Porque el pasado, cuando opera la energía del pasado, de la luna, opera la niña, ¿sí? O el adolescente. Entonces acá puede dar como personas como que viven haciendo rabietas, que les gusta mucho el conflicto, que estallan de rabia ante cualquier cosa banal o mundana, ¿sí? Que no tienen control sobre sí mismos, que no pueden redirigir ese fuego. Entonces, imagínate que una luna en Aries, uno de los mayores talentos sería poner ese fuego en algún propósito, en alguna meta, ¿no? En ponerse un objetivo y decir, bueno, yo voy a hacer esto y voy a crear esto. Y, y también sostener eso, ¿sí? Eh, Pueden ser como estas personas, podrían ser líderes, coach, inspiradores, personas que sí, que motivan a otros a través de su potencia, porque tienen mucha potencia. Para mí las lunas en Aries son como esa mujer salvaje que llega y dice, acá estoy yo. O sea, y esa rosa, esa arrasadora, ¿no? Donde llega, ¡fum! Viene con todo ese ímpetu, esa energía, además que tienen una energía de mago, ¿sí? Porque Aries es el número 1. Entonces, estas personas son creadoras por naturaleza. Si no estás creando, si no te sentís, si no te reconoces creadora de tu realidad, es porque estás en el patrón lunar. ¿Sí? Hay que elevar la frecuencia del patrón lunar. ¿Y cómo se eleva la frecuencia del patrón lunar? Bueno, a través de haciendo esto, labor de conciencia, a través de hacer coach astrológico, a través de hacerte tu carta astral y indagar en los posicionamientos, los diálogos que tenga tu luna y hacer terapia con un psicólogo. Bueno, hay miles de maneras, ¿verdad? O hacerte tu revolución lunar por año, o hacerte tu revolución solar, ¿no? Y seguir, o sea, el autoconocimiento es infinito. Y esto de conocernos a nosotros mismos nos permite justamente ir adquiriendo un autodominio de nosotros mismos, porque si no, la luna nos lleva puesto y es como que vamos creando escenarios y vamos viviendo desde el pasado. Pero si nosotros somos co-creadores, si nos reconocemos co-creadores, tenemos la capacidad de elegir, discernir y accionar, pensar y sentir desde nuestro libre albedrío, eligiendo, decidiendo todo esto. Y de esa manera nuestra vida comienza a transformarse y así nos abrimos camino a crear nuevas realidades. Contame si tenés la luna en Aries, cómo sentís esto o cómo lo vivís vos. Te mando un beso enorme, te dejo todos mis datos acá abajo. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta o un corazoncito, déjame un fuego si te sentiste identificada en los comentarios. Y si querés acceder a algún servicio, querés hacerte tu carta astral, querés indagar en tu luna, te dejo toda la info acá abajo. Te mando un abrazo. Chau.